Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2 y verso 8. El título de esta predicación: la verdadera fe y la falsa fe. ¿Cuál de las dos practicamos? Efesios capítulo 2 y el verso número 8. Dice la palabra del Señor: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Dios las preparó para que nosotros vivamos de acuerdo a ellas. Hemos aprendido y en la palabra del Señor tenemos claro, ¿verdad?, que ella nos revela que la justificación de nosotros se basa única y exclusivamente en la gracia de Dios mostrada de manera suprema en el sacrificio, ese que hacíamos memoria ahora en la cena del Señor, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que la palabra dice que todos nosotros éramos injustos, ¿verdad? Pero fuimos justificados, dice, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que hoy hicimos memoria en la cena del Señor fue el que nos justificó a nosotros. ¿Para qué? Para poder tener paz con Dios, para poder tener una relación con Dios, porque antes de eso había solo injusticia en nuestra vida y la relación con Dios estaba cortada. Dice la palabra también en Romanos capítulo 3 y versículo 24, vamos a la palabra Romanos 3:24. Pero son justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como un sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Ven qué precioso es esto, hermanos? Dice, quien Dios puso, en el verso 25, como sacrificio de expiación. ¿Quién era ese? Jesús, por medio de la fe en su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Por eso hablamos ahora que cuando el Señor hacía referencia a su cuerpo que iba a ser partido, dice, durante ese sacrificio, y su sangre que iba a ser derramada para la limpieza de los pecados, y que esa sangre permanece hasta el día de hoy y seguirá permaneciendo a través de los tiempos y de los siglos en las personas que conozcan a Cristo, y tendrá el mismo poder de la limpieza de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Ese es el trabajo, hermanos. Él derramó su sangre porque sabía que aún después de conocerle, nosotros seguíamos siendo pecadores y seguimos siendo pecadores, y necesitábamos un medio, necesitábamos algo para poder presentarnos delante de la presencia de Dios. ¿Quién esta mañana, quién de nosotros se hubiera presentado hoy delante de la presencia de Dios a cantarle y adorarle y a tomar la cena y todo, si su sangre preciosa no nos hubiera limpiado esta semana de todo el pecado que recogimos? ¿Quién de nosotros? Por lo menos yo no. Hoy nos presentamos acá porque cada noche en nuestras oraciones pedimos perdón al Señor y le decimos: Señor, límpianos,
del pecado que hayamos cometido. Y la palabra de Dios dice que esa sangre preciosa que permanece a través de los siglos nos limpia y permite que hoy estemos delante de su presencia. Y no solamente eso, permite tener la seguridad en nosotros de que Dios está escuchándonos, de que Dios acepta lo que hacemos, de que Él se contenta con lo que nosotros venimos a hacer esta mañana en este lugar. La justificación se obtiene solamente por medio de la fe. No hay nada, hermanos y hermanas, que nosotros podamos hacer para justificarnos a nosotros mismos. Hablando de nuestra vida mundana, ¿no es cierto que casi siempre nosotros nos justificábamos cuando cometíamos algo malo? Nos justificábamos en que fue por esto o fue por el otro, o acá o allá, o me llevaron a eso, o me indujeron, o me dijeron, y yo no sabía, y nos justificamos por un montón de cosas, ¿verdad? Para tratar de que lo que habíamos hecho mal quedara como tapado. Mas, cuando nosotros venimos al conocimiento primero de Jesucristo por medio de la fe, porque la fe dice, el oír viene, dice, ¿qué dice la palabra? Viene por el oír. O el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe nuestra, hermanos, nos lleva a conocer a Jesús. Y es lo que vamos a hablar hoy. Hay una fe verdadera, pero hay una fe falsa, que no solamente decimos que la fe falsa es la que el mundo practica. Porque ellos dicen que creen, pero no creen. No, hermanos, en la iglesia también muchas veces practicamos una fe falsa que no es la que está agradando al Señor, y estamos yendo quizás mucho tiempo sobre un rumbo que necesitamos dar un cambio. La justificación viene por medio de la fe, nada más, hermanos. Cuando conocemos a Cristo Jesús, sabemos que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El pecado nuestro es quitado por medio de su sangre. ¿Por qué? Porque Él antes nos justificó a cada uno de nosotros. Fuimos justificados en Él, y Él dice, derramó su sangre, ¿para qué? Para la limpieza de nuestros pecados posteriores. En Tito capítulo 3 y versículo 5, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Tito, capítulo 3 y verso 5. Dice la palabra ahí. Nos salvó, ¿quién? Dios, Jesús. Y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros fuimos en ese momento, dice, salvos por lo que nosotros hicimos, no, sino más bien por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento que implica el derramamiento de su sangre para lavar nuestros pecados. Y también dice por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel. Amén, hermanos. Amén. Palabra fiel. Gloria sea al Señor. También la Escritura, hermano, nos advierte en muchas ocasiones que hay una fe que no es genuina y que por lo tanto no resulta en justificación. Reconocemos que en Cristo Jesús
¿quién nos salva? No la fe, ¿verdad? Porque a veces soy salvo, y la fe me hizo salvo. No, el Señor es el que dio la salvación. Amén. Él fue el que dio la salvación. La fe nos llevó a alcanzar esa salvación. Por eso es por medio de la fe, por medio de que nosotros creímos, pudimos obtener ese regalo precioso que Cristo tenía para cada uno de nosotros. Amén. Amén. En Santiago capítulo 2 y versículo 14, Santiago 2:14, si mi Biblia es la contemporánea, así que por si acaso, ¿verdad? Entiendo un poquito diferente. Dice la palabra ahí: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe te puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríganse, coman, hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Si la fe nuestra, hermanos, no tiene obras, está muerta. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia del Señor podemos decir que somos hombres de fe o mujeres de fe, pero si esa fe no está acompañada de algo más, que es la acción, yo por medio de la fe conozco al Señor y acepto su salvación, y Él me da a mí la fe a mí en mi corazón, pero esa fe tiene que ir acompañada con algo más, que es la acción, que son las obras. Son las obras. Ahora estamos claros, ¿verdad?, de que no son las obras para alcanzar salvación. No, ¿por qué? Porque ya la tenemos, ya la hemos recibido, pero la palabra de Dios es clara. ¿Qué significa eso? Que no, si hay fe y no hay obras, está muerta. No hay ¿qué? No hay vida, no hay seguridad en esa persona, porque, hermanos, lo hemos dicho muchas veces acá, el creyente tiene que dar evidencia de que es un hijo de Dios. Hay muchos que están quizás congregándose y son fieles congregándose. Quizás hay muchos que están leyendo su palabra en su casa, están orando. Y están metidos en grupos, y están ayudando en esto, y están por allá. Pero esa parte que la palabra de Dios dice que el creyente tiene que traer a la par de la fe, no la tienen. Todo eso que se está haciendo está muerto. No tiene valor alguno. Porque, como vamos a ver ahorita en un momento, la fe es necesario que nosotros la atrapemos, la tomemos para nosotros y la hagamos parte de nuestra vida. ¿Qué dice ahí? Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? En Santiago 2:14. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? La fe tiene que ir acompañada de la evidencia de que somos hijos de Dios, de que de verdad nos amamos, de que nos preocupamos por las personas. Ahora, yo creo que todavía nos falta un poco más en esto. Claro que sí, sí nos falta más. Y un caso conciso esta semana es con la familia González Chávez. ¿Cuántos oramos por ellos
por las cosas que estaban pasando, no solo por la enfermedad de su hijo, sino por el momento duro que Alejandra estaba pasando. ¿Cuántos oramos? Yo le oraron todos, ¿verdad? Ven, hermano, estábamos con ustedes. ¿Quién de nosotros, o a quién de nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos dijo, ¿por qué no vas a darles una vueltita? Y aparte de orar acá en tu casa, oras con ellos ahí. ¿Faltó? Muchas cosas. Estábamos muy ocupados. Estábamos haciendo cosas en la casa. Estábamos con esto, estábamos con el otro. Sí, no, hermanitos, ya oramos con ustedes. Ya oramos por ustedes. Pero ninguno de nosotros quiso sacrificarse. Quiso sacar ese tiempito que dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva tenía, que tenían todas las cosas en común. Era que se dolían, no solamente orando uno por los otros, no, se dolían personalmente con la persona. Estaban con ellos. Sacrificaban de lo suyo, dice, para que los demás pudieran estar bien. Gracias a Dios los hermanos son maduros. El otro hermano medio débil dice, no, ni me llegaron a visitar. ¿No es cierto que faltó un poco más? Yo lo siento así, ¿verdad? Por lo menos lo que dice la palabra acá, yo lo veo así. Yo lo veo así. ¿De qué te sirve decir que tienes tanta fe si no estás sacrificando por tus hermanos? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? La respuesta lógica es no, ¿verdad? No, claro que no. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y el verso 13. Hoy tenemos muchas palabras. Así que dice la palabra ahí. A partir del verso 12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó. ¿Quién era Simón? El mago, ¿verdad? Que andaba haciendo malabares. Y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe lleno de asombro, veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo así habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vean esto, hermanos, pongan atención a esto. Dice la palabra de Dios acá. Cuando ellos se dieron cuenta que la palabra había llegado, enviaron a Pedro y a Juan. ¿A qué? A que les guiasen, a que les enseñasen, a que les ordenaran el camino que iban a seguir, porque había muchas cosas que hacían falta en ese momento. Y nosotros entendemos también, hermanos, que la falsa fe, esa que yo quiero que ustedes puedan tener razón esta mañana, es aquella en la cual nosotros podemos estar viendo las cosas externamente. Aquella en la cual yo necesito poder ver
para decir si yo voy a ir sobre ese rumbo, yo voy a trabajar sobre eso, estoy viendo, yo voy a hacer esto. Esa fe que está externo de nosotros, que es guiada por el ver, y que a veces también necesitamos estar viendo en la iglesia del Señor que se hagan milagros y que se hagan esto y el otro, y entonces hay muchas iglesias que se aprovechan de eso, mis hermanos, para engañar a la gente, y le hacen shows y cosas y demás para que la gente pueda ver, y mire, sí, caminó y el otro y se levantó y todo eso son cosas falsas. Y tienen a la persona llevándole en una fe que no es verdadera, porque esa persona está creyendo nada más en lo que ve, en lo que es externo, en lo que logra alcanzar sus ojos. Miles de personas, muchas personas, hermanos, están siendo guiadas por una fe que es externa y que es falsa y que no sirve para nada, porque la palabra del Señor dice que la fe en el Hijo de Dios es la certeza de lo que nosotros esperamos sin necesidad de tener que ver. Creemos y estamos seguros y esperamos en Él, porque la fe que nosotros tenemos tiene que estar en nuestro corazón. Es una fe interna que me hace a mí salir y mostrarme hacia las personas. Esa fe que me guía desde mi interior y me lleva hacia lo que yo creo, hacia lo que su palabra dice, y yo sigo ese camino y no necesito ver cosas externas para creer en la palabra del Señor. Hay muchas personas que están necesitando ver cosas externas para poder creer en lo que el Señor dice, para poder decir, mire, si es cierto, vio, caminó. No, hermano, yo creo que Dios es un Dios de milagros. Yo creo que Él sana hoy en día igual que lo hizo antes de los tiempos antiguos. No ha cambiado. El Señor es un Dios poderoso, es un Dios de milagros. Él sana a quien Él quiere y a quien Él en el momento en que lo quiere hacer. Y nosotros creemos eso, amén. Si no creyéramos en eso, mis hermanos, nuestra vida de cristiano no tendría sentido. ¿Por qué? Porque en nuestra vida es creer en lo que el Señor dice, es creer en su palabra, es creer en lo que Él nos ha enseñado acá. Y yo creo que Dios es un Dios de milagros. Pero yo no necesito ver a nadie levantándose para creer que Dios puede sanar a alguien por el cual yo esté orando. Porque yo no creo por lo que veo, sino que yo creo en Cristo Jesús por la fe que hay en mi corazón. Porque es la certeza que yo tengo de que su palabra es verdad. Hoy en día, mis hermanos, la gente anda buscando señales de la pronta venida del Señor. Sabemos que su venida está cerca, pero la gente anda buscando señales, ¿verdad? Y entonces un terremoto, allá una señal. Se hundió un puente, otra señal, vean, ya está más cerca. Y por allá y se hizo un hueco, eso, ¿verdad? Que se hacen en la tierra, en el mar, y que agua ahí. Y que, miren, mira, ya está cerca, miren, se está derrumbando, la tierra se está hundiendo ya. Mis hermanos, el mundo anda buscando señales. Anda buscando señales. Pero la palabra del Señor dice que la confianza del Hijo de Dios está puesta en su promesa de que Él dijo de que un día iba a volver por nosotros. Esa es nuestra fe, de que Él va a volver. De que Él va a venir por mí, va a venir por usted, mi amada hermana y mi amado hermano. El Señor va a venir, así lo dice su palabra. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, hermano? Venga, Señor, claro que sí. Yo no necesito estar viendo que se hunde y que la montaña y que los terremotos y que nada de esas cosas, porque en su palabra está descrito ya
que todo eso iba a pasar, y mi esperanza mayor es que sé que sobre todas esas cosas yo soy guardado en Él, por medio de la fe que en Él tengo. Porque así lo dice su palabra. Yo creo en Él. Yo lo creo. Pero muchos pastores están engañando a la gente con una fe que no es verdadera, es una fe falsa. Son personas que leen la palabra del Señor, sí. Asisten a los cultos fieles, sí. Pero son personas que son movidos por cualquier viento. Y usted lo ve hoy y de pronto ya no está. Usted lo ve alabando al Señor. De pronto hay algo que no me gustó, ya no vuelvo más a la iglesia. Me voy. No tenían una fe verdadera en su corazón, hermanos. Porque están necesitando ver para poder creer. La palabra dice que nosotros debemos de creer sin necesidad de ver. ¿Dónde vemos nosotros al Señor representándose en las bendiciones que trae sobre nuestros hogares, en la sanidad que trae sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas? Dios cuidó a Alejandra esta semana, amén. Estoy seguro. Estoy seguro. Dios cuidó a Mateo también. Dios nos cuida a nosotros. Y no necesitamos estar viendo para ver la mano del Señor moviéndose en la vida de nosotros. Dice la palabra de Dios al considerar cómo diferenciar entonces, tal vez sería la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a diferenciar esa fe falsa de esta fe verdadera? ¿Yo estoy practicando la falsa o estoy con la verdadera? ¿Con cuál de las dos? Vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a aclarar esto. Número 1, la verdadera fe. Hay un conocimiento. Se refiere, hermanos, al contenido de la fe, los datos, la información sobre el pecador para poder ser salvo. ¿Qué necesito saber yo del Señor? Recordemos, una persona que no conoce a Cristo no puede ser salvo poniendo su fe en algo que es falso. Aunque sea sincero en su creencia, esto debe tener un conocimiento de quién es Cristo y de su obra en la cruz para salvar a los pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo no conozco al Señor, cuando no le conocía, no necesitaba saber todas las cosas que sé hoy. Yo en ese momento solo necesitaba a mi hermano y a mi hermana, y sabía que tenía una necesidad en mi corazón y que solo Cristo podía sanarla y llenarla. En ese momento yo sentí nada más que necesitaba cambiar el rumbo de mi vida y reconocí que solo Jesús podía hacerlo. Por eso me entregué a Él y vine a sus pies. El conocimiento es necesario porque con el tiempo en los caminos de Dios fui aprendiendo y fui conociendo más al Señor, y eso es importante para la vida del creyente, hermanos. Cuanto más conocemos al Señor,
más nos acercamos a Él, más entendemos qué grande y poderoso es el sacrificio que Él hizo por usted y por mí, más podemos nosotros dimensionar qué importante que es presentarnos en este lugar delante de su presencia cada vez que tenemos un servicio acá. Es poder conocer todas las cosas que Él hizo, es poder conocer de su amor, es poder conocer de su misericordia que Él tuvo para conmigo. Ese conocimiento que yo lo adquiero cuando, después de conocer al Señor, empiezo a crecer en sus caminos. Y que es un trabajo de la iglesia poder enseñar a las personas nuevas a adquirir ese conocimiento. La palabra que la semilla se puede regar por allá y se tira ahí, quizás puede hacer el trabajo ahí, pero si la persona la recibió y no recibe el seguimiento de crecimiento, de conocimiento, volverá otra vez atrás y quedará por ahí. ¿Cuántos conocemos nosotros, hermanos, de personas que han estado con nosotros y que han vuelto otra vez porque ha faltado un poco más de seguimiento, de enseñanza, de estar ahí más encima de hechos? Creo que es otro de los puntos que la iglesia necesita también trabajar. El asentimiento, número 2. Primero el conocimiento, luego el asentimiento. Es un elemento esencial de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el asentimiento? Una vez que se me presentan a mí el plan de salvación, yo escucho y yo digo, sí, yo creo en eso. Cuando los que hemos ido a las cruzadas o como hemos presentado el plan de salvación a alguna persona, cuando usted le explica todas las cosas y la persona asiente, asentimiento es sí, es decir, sí, estoy de acuerdo, está bien lo que me está diciendo, yo creo eso que me está diciendo. El pecador escucha el Evangelio, queda convencido de esa verdad y el corazón responde anhelando a Cristo para remediar ese mal. Nos pasó a todos un día. Escuchamos del Señor y estuvimos de acuerdo, asentimos de que sí necesitábamos ese Salvador. Amén. Y lo recibimos en nuestro corazón. Y lo tenemos ahí. Un teólogo muy famoso de apellido Berkov dice así: cuando uno abraza a Cristo por la fe, lo hace con profunda convicción de la verdad y de la realidad del objeto de la fe. Siente que esa fe satisface en la propia vida una necesidad importante y tiene conciencia de que en ello le va un interés supremo. ¿Sí, hermanos? Conocemos del Señor, asentimos, ¿verdad? Conocemos, nos lo presentan, asentimos, estamos de acuerdo y luego viene la confianza en nosotros. Este es el tercer elemento que completa la fe salvífica que nosotros recibimos y es su punto culminante, mis hermanos. La verdadera fe no solo despierta en la mente a la verdad del Evangelio y tampoco se detiene con cualquier cosa. La fe en el Hijo de Dios es algo que tiene que ir creciendo
Y que nosotros, dice la palabra del Señor, si a alguno le falta fe, entonces pídale al Señor. Si sentimos que nos falta, pues pídale al Señor, pidámosle a Él que nos aumente la fe, que necesitamos creer más, que necesitamos creer, hermanos, que el Señor puede hacer crecer esta iglesia. Amén. Nos falta fe, yo creo que sí nos falta fe. Nos falta fe para creer, para poder nosotros tener esa seguridad, mis hermanos, de que, como dice la palabra en el libro de los Hechos, de que los hermanos, cuando estaban adorando, alabando al Señor y orando unánimes, dice que entre ellos y el pueblo les oía, dice lo que estaban haciendo, y el Señor añadía a la iglesia. Yo no encuentro otro medio diferente a este. No es que no andaban predicando, sí, pero ellos estaban teniendo en sí mismos esa comunión completa, esa confianza en el Señor para poder creer. Hoy decía el pastor en la mañana, es el reino de Dios que puede hacer de que nosotros creamos, ya no pensando que el Señor quizá lo puede hacer o no, sino de que sí Él lo va a hacer, pero en la medida en que yo tenga mi confianza puesta en Él. En la medida, mis hermanos, en que yo esté creyendo verdaderamente lo que su palabra me está diciendo. En esa medida el Señor va a trabajar en medio de nosotros y indirectamente proporcional también en las personas. También en las personas. Los dos primeros elementos, ya vamos a terminar, son necesarios para la fe salvífica, pero no son suficientes. O sea, podemos tener todo el conocimiento, ¿no? Podemos asentir y decir, sí, esto es así, pero si no nos estamos apropiando de todo eso para nosotros, si no estamos teniendo la confianza completa de que lo que yo estoy escuchando es una verdad en mi vida, yo puedo ir, mis hermanos, caminando en la vida cristiana con una fe que no va a crecer en mí, que va a ser la misma. Y la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios debe de ir siempre hacia arriba. Debe de ir creciendo poco a poco. Y cuando dice, no solamente es creciendo en el conocimiento, no solamente creciendo de que yo sé que es cierto, sino también creciendo en que tengo la confianza de que esas cosas son una verdad en mi vida. Son una verdad en mi vida. Puedo tener conocimiento, puedo sentir, pero si no estoy teniendo la confianza de que eso es una verdad para mi vida, mi fe va a estar ahí y nunca va a crecer. Nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque la fe que nosotros practicamos es la fe interior, la que está en nuestros corazones. Si nosotros venimos acá para ver una iglesia que ya no quepa la gente, bueno, eso sería ideal, ¿verdad? Yo creo que es el ideal de todo pastor. Pero si venimos por eso, falta algo en nuestra fe. Falta algo. Si venimos el domingo, porque es el domingo y nos reunimos nada más, y tenemos que ir, porque si nosotros no vamos, ¿qué vamos a hacer? Falta algo más. Porque no debemos reunirnos porque hayan 2 o 3. Debemos reunirnos
porque verdaderamente hay una necesidad en nuestro corazón de estar acá. Porque hay confianza de que aquí vamos a encontrar respuesta de parte del Señor. Si no es así, prontamente nos va a dar igual venir a la casa del Señor o no venir. Un último elemento. Es que la verdadera fe produce en nosotros convicción. ¿Y cuánto nos falta en convicciones a nosotros? Sí, mi Señor. ¿Cuánto nos falta? Tenemos que tener convicciones. Yo tengo que estar convencido. Eso es una convicción. Estar convencido. Estar seguro de qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando no tengo convicción en mi vida como cristiano va a andar por ahí. Cuando se me antoje, voy a la iglesia, al templo. Cuando no quiero, no voy. Cuando no hay convicción en mi vida, cualquier cosa va a aparecer en el día del Señor y yo digo sí, claro, yo voy. Cuando no hay convicción en mi vida, prontamente mi tiempo de oración va a ser poco, mi tiempo de lectura va a ser poco, y mi vida cristiana va a distar mucho de lo que verdaderamente Dios quiere para mí y de lo que yo sé. Yo no sé si usted dimensionó hoy el acto tan importante que era hacer memoria del sacrificio de Cristo. Él nos dio esa bella oportunidad, ese privilegio a todos, porque estamos acá esta mañana. Estamos representando con nuestra vida. ¿Qué hacemos? Dice el Señor, si alguno tiene falta de fe, pide, que yo se la daré. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, damos las gracias. Por tu palabra preciosa. Que esta palabra nos llega a todos. Principalmente el que recibe doble porción. Señor, gracias por el sacrificio que hicimos. Hiciste tú, perdón, Señor. Gracias por hacernos partícipes a nosotros. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que hacer acá en la iglesia. Que hemos dejado de hacer muchas cosas, Señor. Que hemos quitado mucho tiempo que a ti te corresponde.
Ayúdanos para que nosotros podamos restaurar estas cosas. Tú has proveído, Señor, para pagar este local donde estamos reuniendo. Porque eres tú el que has proveído, Señor. Ayúdanos a usarlo más. Señor, te pido que nos perdones porque hemos fallado, Señor. Que este jueves, Señor, podamos reunirnos nuevamente acá en tu casa. Podamos abrir las puertas de este local. Y podamos tener un estudio, Señor, el seguimiento del estudio que hemos traído. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe sea una fe interior y no una que sea hacia afuera, de afuera, porque esa no es la fe que tú nos has enseñado en tu palabra. Que la seguridad, la certeza que tengamos en nuestra vida venga de dentro de nuestro corazón, no por lo que vean nuestros ojos, para que nosotros estemos firmes, seguros, que no seamos movidos por ningún viento de otro mundo, que estemos claros, enseñados, y que esta misma medida, Señor, también como lo hemos hablado hoy, podamos compartir de tu palabra con los demás y entre nosotros, los de la familia de Dios. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo también. Es un privilegio estar en tu presencia. Ruego una vez más, Señor, por la salvación de las almas de aquellos hermanos que han vuelto atrás, por una restauración genuina de su vida, para que te puedan buscar, Señor. Que nosotros, Padre, podamos siguiendo ser esta luz que tú has puesto acá en este lugar. A veces le hemos tapado, pero queremos pedirte que ya no lo hagamos más. Y una bendición por mis hermanas y hermanos que están acá esta mañana. Por la vida de cada uno. Y para que nos des la valentía, Señor, y la determinación de decirle no a aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida. Que el tiempo contigo, Señor, sea más grande, más placentero. Señor, llévanos con bien a las casas. Bendícenos en el resto de la tarde. Bendícenos en esta semana, en los trabajos, en las ocupaciones de las señoras en sus hogares, en los estudios de los muchachos. Que todo, Señor, como dice tu palabra, tu misericordia esté alcanzándonos, cuidándonos. Gracias por todo, mi Dios, en nombre de Jesús, te alabo y te doy las gracias.